Mi esperanza está en Dios hasta el final. Filipenses 4:19. Y en esta noche vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra cada día. Quiero que nos hagamos una pregunta: ¿quién está en el centro? ¿Cristo o tu necesidad? ¿Quién está en el centro? En el centro de tu vida, ¿Cristo o tu necesidad? Esa es la reflexión. Y en la medida que vamos meditando en la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de que a veces es la necesidad la que está mandando en nuestra vida, y no es Cristo el que tiene el control, sino la necesidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle: Señor, ya no más, hasta aquí. Ya no quiero que sea la necesidad la que controle mi vida, sino que tú estés en el control de todas mis necesidades. Y la verdad es que todo el mundo tiene necesidades. Todo el mundo tiene necesidades. Me puse a hacer una lista de necesidades. Aquí tengo algunas, de pronto las podemos alargar en esta noche un poquito más. Pero todo el mundo tiene necesidades, ¿verdad? Necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades financieras, necesidades sociales. Necesitan un carro o una casa, o necesita comida, o necesita un seguro, o necesita cuidado médico, o necesita ropa, o necesita un matrimonio. Pero dice: pastor, necesito un matrimonio, que el Señor me proponga una persona en el camino, que necesita un matrimonio. Y si lo tiene, entonces tiene necesidades en el matrimonio, tiene necesidades con sus hijos, o necesita trabajo, o alguna necesidad de salud, o necesidad de protección, o de cuidado amoroso, necesidad de orden, necesidad de calma, necesidad de descanso, necesidad de ahorros, necesidad de amigos. Y sigue la lista, hermanos. No podemos parar. Necesidades, muchas necesidades. Todo el mundo tiene necesidades. Y la verdad es que siempre todos tendremos necesidades. De pronto tú dirás: pastor, pero es que yo tengo una necesidad, y cuando una de esas necesidades es solucionada, otra toma su lugar. Y eso pasa. Se soluciona esa necesidad y ahora es otra necesidad. Suples y arreglas ese problema, esa necesidad, y aparece otra necesidad. Y es que así será, hermanos, hasta que lleguemos al cielo. En el cielo ya no habrá necesidad. Como dice la canción: no habrá necesidad ni del sol, ni la luz, ni el sol dará su resplandor. Porque Jesús, el Rey del cielo para siempre, será el consolador. No tendremos necesidades en el cielo, hermanos amados. Allá está el Señor, no hay problema, no hay lágrimas, no hay aflicciones, no hay necesidades. El asunto es cuando en la vida de una persona, la persona entra en un círculo vicioso de tener la necesidad como el centro de su atención, el centro de su vida. Ahí es donde está el problema. Y en esta noche, mis hermanos, yo quiero que pensemos y reflexionemos si es la necesidad o está Cristo ocupando el centro de nuestra atención. Si es Cristo, entonces
Sabemos que el Señor es la fuente de nuestra solución a todos nuestros problemas. Y hay fe y hay esperanza. Pero si son las necesidades las que están tomando el centro de atención de nuestra vida, pues ahí lo único que se llena el corazón es de duda y de incredulidad. Yo quiero que leamos allí Filipenses 4:19. Leamos juntos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra vez quiero que lo leamos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ahora vamos a leerlo una vez más, pero lo vamos a personalizar. Y vamos a decir, mi Dios pues suplirá. Ahora coloca tu nombre. Suplirá a ti, Héctor. Cada uno coloque su nombre allí antes de decir todo. Suplirá a ti, Diego, a ti, Claudia, a ti, Ricardo, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces debemos personalizar las promesas del Señor porque a veces no las hacemos nuestras. Pensamos que las promesas de Dios son para los demás, pero no son para mí. Y ahí es donde está el problema. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hay una diferencia cuando Cristo es el centro de nuestra atención, porque entonces allí está centrada la respuesta a nuestra necesidad. Si yo tengo una necesidad espiritual, pues Cristo la va a llenar. Si yo tengo una necesidad física, entonces yo puedo poner mi atención en esa necesidad física. ¿Qué problema con esta enfermedad o esta aflicción o esta situación? Y me centro todo el día y me despierto pensando en esa necesidad y me acuesto pensando en esa necesidad. ¿Y qué voy a hacer con esta situación? Esa necesidad ha desplazado a Cristo de mi atención. Pero si yo tengo a Cristo en el centro de mi atención y aparece una necesidad, siempre va a aparecer una necesidad, yo puedo decir, Señor, tú te encargas de esa situación. Amén. Tú suples mi necesidad. Tenemos que volver al principio en el reino de Dios, y es recordar que Dios es mi fuente. Dígalo conmigo, Dios es mi fuente. Tenemos que recordar que debemos sembrar y cosechar. Esto está unido con Dios mi fuente, con sembrar y cosechar y con declarar un milagro sobrenatural en mi vida. En Lucas capítulo 8, versículo 5, encontramos cómo el Señor le cuenta a los discípulos la parábola del sembrador. Lucas 8:5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Dos elementos del que habla aquí: uno, la semilla, y dos, la tierra o el terreno donde cayó la semilla.
La semilla fue la misma que cayó en el camino, entre piedras o entre espinos y en buena tierra. Pero la que cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. La que cayó entre espinos dice que se ahogó. La que cayó encima de piedras dice que no tenía profundidad, entonces salió el sol y se secó. La semilla que prosperó fue aquella que cayó en buena tierra, en la tierra que el hombre como sembrador había cuidado, había preparado, había abonado. Y eso es lo que hace un sembrador. Un sembrador coloca la semilla en la tierra, la abona, la cuida, la riega, no la descuida. Un agricultor nunca descuida su sembrado. Si ve que le está naciendo maleza, se la quita. Si ve que necesita más agua, le coloca más agua. Está siempre pendiente de la tierra. Y aquí quiero señalar esto que es muy importante y donde debemos poner mucha atención en estas dos cosas. La semilla, pues lo que sembramos. La tierra representa mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Porque a veces decimos, pastor, pero es que yo he sembrado. Pero le pregunto, ¿ha cuidado su relación con Dios? ¿Está cuidando su relación con Dios? El agricultor no tira la semilla en la tierra y se olvida de ella, jamás. El agricultor tira la semilla y cuida la tierra. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Vamos sembrando, pero depende de nuestra relación con Dios, de que esa semilla que estamos sembrando vaya dando una cosecha. Y entonces Dios es mi fuente. Hay muchas personas que colocan en el centro de sus vidas las necesidades. Hay personas que son conocedores del Señor, los cristianos, los que conocemos al Señor, y decimos, bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo ya soy salvo. Yo escucho muchos cristianos que siempre están hablando de su necesidad. Dice, es que pastor, yo estoy en una situación difícil, tengo un problema con mi hijo. Salen del problema con su hijo y tienen un problema en el negocio. Salen del problema del negocio y tienen un problema de salud. Y dice, pastor, es que no soy feliz. Y no saben cómo tratar con sus necesidades o sus problemas. Y hermanos amados, la verdad es que aquí es donde tenemos que poner nuestra atención. Si estamos siempre pensando en las necesidades, si usted tiene esa mentalidad de cuál es la necesidad que tengo hoy, cuál será la necesidad que voy a tener la semana entrante, cuál será la necesidad que tendré dentro de 10 años, y todo el tiempo centrado en cuál va a ser la necesidad, hermanos, la necesidad se magnifica y siempre estará robándote la felicidad. Siempre estará quitándote la felicidad. Así seas cristiano, así tengas a Cristo en tu corazón, así hayas entregado tu vida al Señor y tus pecados hayan sido perdonados. Pero si tú estás colocando tu atención en la necesidad, siempre entonces vas a perder el gozo de la salvación. Hermanos amados, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones. Es aquí en el mundo donde tenemos que tener respuesta a nuestros problemas. En el cielo no vamos a tener problemas ni necesidades. Entonces es aquí como cristianos que debemos tener respuestas a nuestras necesidades y a nuestros problemas. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros le damos a nuestros problemas?
Con frecuencia yo escucho algunas frases de personas que dicen: pastor, yo no sé por qué esto me ocurre a mí. Otra frase que yo escucho es: ¿qué hice yo para merecerme esta situación? ¿Qué hice yo? Le preguntan: Señor, ¿qué fue lo que yo hice? Otros dicen: no vale la pena ya seguir luchando, yo no puedo ya más con esto, es que salgo de una y entro a otra. Y en su corazón, déjeme decirle que desarrollan un resentimiento inconsciente hacia Dios. Desarrollan un sentimiento inconsciente hacia Dios, como de que Dios se olvidó de mí, como que Dios sí puede existir, sí existe, pero como que yo no le intereso. Y hermanos amados, empiezan a pasar una cantidad de pensamientos por la mente y el corazón de las personas. Y ahí es donde nosotros debemos de preguntarnos si el Señor está ocupando el centro de nuestra atención. Porque hay solamente dos posibilidades. Usted cree en Jesucristo y dice la palabra de Dios: como creíste, te sea hecho. Hay un versículo en Mateo capítulo 8, versículo 13. Me llama siempre la atención esas frases tan espectaculares que da el Señor, que dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Como creíste, te sea hecho. O sea que uno es y sucede lo que cree. Si yo creo que Cristo es la respuesta a mis necesidades, conforme a lo que yo creo, me es hecho. Pero si yo creo que la necesidad es muy grande y es muy difícil, como creíste, te sea hecho. Sigue viviendo en tu necesidad, prácticamente está diciendo el Señor. Como creíste, te sea hecho. Qué poder que tiene el creer. Y el creer, mis amados hermanos, puede ser fe o puede ser duda. Ahí es donde se abren las dos cosas. Y es ahí donde empieza uno a escuchar un término muy moderno en este tiempo que utiliza la gente, que dice: oiga, pero es que usted sí es muy negativo. ¿Lo han escuchado? Lo usamos. No, pero eso que le va a salir. No, pero eso no se puede solucionar. No, eso hay que dejarlo ya así, eso ya no se puede. Eso es una fe, es decir, es un creer en dudar. Es un creer en la necesidad. Es un creer en que la situación está muy difícil. Y hay personas que han desarrollado esa mentalidad y viven esa mentalidad y hablan en esa mentalidad. Y pasan los años y llegan a personas ancianas y se mantienen en esa mentalidad. Y uno dice, escucha, no, es que mi papá es negativo, es que mi abuelo es negativo. Y por consiguiente se lo heredan también a sus hijos. A veces uno como pastor escucha personas que vienen a hablar con uno como pastor y le dicen: pastor, es que sinceramente yo no recuerdo de que haya tenido momentos de felicidad. Yo cuando estaba joven sufrí esto, luego más adelante me casé y se terminó mi matrimonio, y luego entonces pasó esto con mi hijo, y luego esta situación económica. Yo realmente, uno dice, pero entonces ¿dónde estaba el Señor? Siempre están hablando de una situación difícil, de una necesidad, de una enfermedad. Pero cuando uno tiene
fe y cree en el Señor, la fe se dispara, que es el elemento más positivo y más poderoso del universo, que es la fe, porque la fe nos conecta con Dios. De tal manera que cuando yo creo en Dios, que Dios existe, cuando yo creo que Dios me ama, cuando yo creo que Dios es mi fuente, cuando yo creo que Dios es quien suple mis necesidades, creo que todo lo que Dios tiene es mío también. Creo que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad y que se cumple en mi vida. Cuando yo creo esto, se dispara en mí la fe. Cristo es el centro de mi vida y no hay situación o necesidad o problema, por tremendo que sea, que el Señor no pueda solucionar. Amén. Entonces ya puedo empezar a decir: para el que cree, todo es posible. Puedo decir: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Puedo decir también: nada es imposible para Dios. Ya puedo decir: el Señor es mi proveedor. Ya puedo decir: el Señor es mi sanador. Ya puedo decir: el Señor es mi estandarte, mi victoria. El Señor es el que me guía mis pasos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero la duda, mis amados hermanos, es tan real como la fe. Es lo opuesto a la fe. La incredulidad, esa es la fe de la persona negativa. Cree que Dios no existe, o que si existe no está interesado en él, no le ama, que Dios no es real. Entonces, la pregunta es: ¿en quién confías tú? El Señor nos dice: yo soy el que soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros dejemos a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestra atención, las necesidades pasarán a un segundo plano. Amén. Los problemas pasarán a un segundo plano. En esta noche vamos a orar. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie. Vamos a orar delante del Señor. Y que la palabra del Señor hoy halle cabida en nuestro corazón. Cada promesa que tú leas en la palabra de Dios, esta promesa: mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Personalízala para que tu fe se fortalezca. En esta noche dile al Señor: Señor, tú me suplirás a mí, fulano de tal, todo lo que me falta. Señor, me falta esto, tengo esta necesidad, pero confío en ti, creo en ti y declaro desde ya un milagro sobrenatural en mi vida. Declaro desde ya que tú eres el hacedor de maravillas. Declaro desde ya un milagro sobrenatural en mi casa, en mi familia. Señor, mira la necesidad de mi hijo o de mi hija, que cada día está en mi mente y en mi corazón. Pero Señor, voy a dejarla a un lado y voy a colocar que tú seas el centro de mi atención. Entonces cada promesa del Señor, al personalizarla, se vuelve una realidad y Cristo viene a ser el centro de nuestra atención. El Señor dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. Personalice esa promesa. El Señor te dice: clama a mí, fulano de tal, y yo te voy a responder, y yo te voy a enseñar.
La palabra de Dios dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo para pedir algo en mi nombre, yo lo hago. Cristo en el centro de nuestra situación. El Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Más bien mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en Jesús, el sanador. Él es mi médico, Él es mi proveedor, Él es mi ayudador, Él es mi restaurador. Quita de tu mente, de tu corazón la tendencia a estar mirando siempre la necesidad. Echa sobre el Señor tus cargas, tus necesidades, cualquiera que sea, en el nombre del Señor. Este es el momento para soltarla y decirle: Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control. Toma el control de mi vida. Tómalo, Señor amado, en esta hora, por tu Espíritu Santo. Toda petición que tú tengas, preséntala delante del Señor en este momento. Aleluya, aleluya, aleluya. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser Hasta el cielo, Cristo sea